Esto es un aerogenerador Savonius, uno de los primeros generadores de tipo vertical que se comenzaron a estudiar para la producción de energía eléctrica. Consiste sencillamente en un cilindro partido por la mitad, desfasado en el eje del corte con la finalidad de asemejar geométricamente una S, dejando una pequeña abertura en su interior para aprovechar el flujo de aire. Un diseño bastante peculiar y sencillo, pero del que debemos hablar. Todo comienza hace 4500 años cuando los egipcios se dieron cuenta de que podían utilizar el viento a su favor para mover sus embarcaciones y navegar en aguas vecinas. Un par de milenios después, los persas sí que transformaron la idea de aprovechar el viento tras construir un molino de tipo vertical para facilitar trabajos como la molienda. Esto dio como resultado la experiencia de utilizar el viento como una fuente de energía para producir un movimiento circular. Pero no fue hasta 1922 que Sigurd Savonius le dio un giro inesperado a las cosas, tras utilizar su turbina para la generación de energía eléctrica. Como te he dicho antes, el aerogenerador trabaja con el viento, y como consecuencia de este, se produce un movimiento circular. Pero, aunque suene sencillo en primera instancia, debemos contextualizar algunos puntos que no lo son. Primeramente hay que hablar sobre el viento. El viento es lo que algunos conocen como el dinamismo del aire. Describimos aire como una mezcla de gases mantenidos alrededor de la atmósfera por acciones físicas, en el que su dinamismo identifica la movilidad, la energía y hasta la presión o la temperatura del mismo. Como todo aerogenerador funciona con el viento, es importante mencionar que el viento es un portador de energía cinética, energía que será aprovechada por el aerogenerador para producir energía eléctrica. Entonces analicemos algo. La energía cinética de cualquier masa, sea sólida, líquida o gaseosa, está descrita como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Como concretamente la masa se refiere a un fluido, en este caso aire, podemos analizar su flujo de la siguiente manera. Observando que mientras mayor sea la velocidad y el área por el cual esté fluyendo el aire, mayor será la potencia extraíble de él. Entonces esto da paso a lo siguiente. Como el viento debe seguir su curso, esto quiere decir que no toda su energía será absorbida por el aerogenerador, porque de otro modo el viento quedaría en un estado estacionario, un estado que es incongruente con el dinamismo del aire. Pero antes de enredarnos más con el viento, regresemos un poco con el aerogenerador y expliquemos cómo funciona. Típicamente el aerogenerador Savonius funciona por una diferencia de presiones, es decir, el resultado de una diferencia de velocidades dependientes del aire que pasa por la geometría de los álabes. ¿Cómo es esto? Cuando una ráfaga de viento interactúa con los álabes del generador, se presentan dos condiciones que ocasionan el giro. La primera es la presencia de una presión baja en la parte superior del rotor, a causa de la geometría del álabe, pues el viento pasa con mayor velocidad porque la geometría del álabe lo permite. Caso contrario sucede con la segunda condición, pues a causa de la geometría del álabe de la parte inferior, el viento pasará con una menor velocidad provocando una presión mayor comparada con la presión del álabe superior. Como existe esta diferencia de presiones intrínsecamente cada que el viento golpea los álabes, en el rotor se produce un giro en el sentido del álabe que genera la presión baja. Y entonces aquí entramos a lo interesante. El generador Savonius presenta una buena cantidad de variantes estudiadas para reconocer la eficiencia y poder aportar datos que conlleven a un mejoramiento del mismo o hacia otros aerogeneradores. Es por eso que el rendimiento depende también del tipo de configuración con la que se esté trabajando. Me explico. Para el aerogenerador Savonius se debe tomar en cuenta algunos aspectos básicos que influyen con su rendimiento. Esto quiere decir que la relación de superposición, la relación de aspecto y el número de palas se debe tomar en cuenta como mínimo para describir básicamente su eficiencia. Veamos. Matemáticamente la relación de superposición es el resultado de una partición entre la separación central de las palas y el diámetro del rotor. Esto denota en la práctica una mayor o menor entrada de aire por la zona central del rotor, que conlleva un aumento de torque, pero a la vez aumenta o disminuye la turbulencia que se pueda generar por la entrada de aire en esa zona. Por otro lado, la relación de aspecto es una partición definida como la altura dividida por el diámetro del rotor. Prácticamente la relación de aspecto mantiene una estrecha correspondencia entre estos dos aspectos porque de ellos depende directamente la estabilidad del rotor. Es decir, una buena relación de aspecto disminuye las probabilidades de perder potencia en el rotor y disminuir las vibraciones en la estructura, asegurando un funcionamiento eficiente sin comprometer las etapas del aerogenerador, siendo este punto uno de los más importantes cuando se diseñan este tipo de aerogeneradores. Ahora bien, con el número de palas pasa algo interesante. Esencialmente lo que en un principio se buscaba al aumentar el número de palas en un aerogenerador Savonius era aumentar el coeficiente de potencia para así mejorar su rendimiento, pero dio la casualidad de que entre más palas se ponían, menos eficiente era.
Esto llevó a realizar experimentos con túneles de viento para poder definir que solo se necesitan 2 o 3 palas para poder mantener el mayor porcentaje de conversión de energía a la hora de construir un aerogenerador de este tipo. Llegando a este punto, tenemos que hablar simplificadamente de algo denominado como la ley de Betz. La ley de Betz afirma que la eficiencia máxima de un aerogenerador estará limitada idealmente a un valor de 59.3%, sea de cualquier tipo y configuración. Esto quiere decir que, como te lo había dicho antes, el aire no se puede quedar sin energía, y aunque la relación de aspecto, la relación de superposición y los demás parámetros sean analizados e implementados de la mejor manera, solo se alcanzará la eficiencia dictada por la ley de Betz. Pero esto no quiere decir que los parámetros de diseño se deban hacer a un lado o se tengan que tirar a la basura, sino que, como ya lo hemos dicho, el aire cumple con un régimen natural que muchas veces resulta muy difícil de aprovechar en su totalidad, al menos por ahora.